y a ver si a través de un repaso el Señor nos ayuda a hacerlo un poquito mejor. Así que yo creo que vamos a empezar con un momento de oración, porque estamos tratando un tema de la palabra de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él para que sea nuestro Maestro por excelencia. ¿Vale? Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque la Iglesia es creación tuya y tú nos permites participar contigo en este gran proyecto de tu familia en la tierra. Reconocemos en primer lugar, Señor, lo mal que lo hacemos a veces y que tú, sin embargo, con tu gracia y tu amor nos sigues corrigiendo e instruyendo, y que tu palabra es nuestro manual y tu Espíritu es nuestro guía y nuestro Maestro por excelencia. Así que al abrir nuestras Biblias en esta tarde y al adentrarnos en este tema, estamos contando con tu ayuda, con tu luz, porque sin ti no podemos hacer nada, no podemos avanzar, no podemos ser de bendición y no podemos construir la Iglesia tal como tú has deseado. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos que tú ahora te ocupes de nosotros en esta hora, que tú hagas que valga la pena para nuestras vidas y testimonio. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues unos comentarios me han provisto de mesa y silla, así que yo me voy a sentar, ya que me estoy haciendo viejo y me es más fácil sentarme. Yo me siento en la clase, en el seminario, pero tengo taburete, así que tengo un poco de ventaja. Aquí estoy al mismo nivel que el público y lo primero que voy a hacer es quitarme la americana porque ya empiezo a entrar en calor. Y simplemente pensar un momento en los pasos de la metodología de la teología sistemática, porque yo soy profesor de teología sistemática y se supone que lo estamos haciendo sistemáticamente. Pues cada tema de la teología sistemática, en mi clase, la eclesiología, es el tema número 12. Y solo hay 13 temas, así que ya está llegando al final del curso. El 13, ya os imagináis, es la escatología. Pero antes de la escatología, la eclesiología, y lo que hacemos en cada tema es empezar con el fundamento bíblico, porque se supone que nuestra teología, nuestra doctrina está fundamentada en la palabra de Dios. Material bíblico, entonces por ahí empezamos y por ahí vamos a empezar en esta noche. Luego pasamos a estudiar un poco del desarrollo histórico de esa doctrina, qué cambios, qué influencias ha sufrido a lo largo de los siglos, y luego hacemos un poco de reconstrucción teológica para sacar conclusiones. Y en este tema en concreto, la eclesiología, solemos dividirlo en dos partes, que son la naturaleza de la Iglesia y la forma de la Iglesia. Ahora voy a empezar preguntando, soy muy preguntón, y si no hay respuestas automáticas, pues yo uso la dedocracia. Así que, entre la naturaleza y la forma, ¿cuál es lo más importante según el Nuevo Testamento? Es decir, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que se enfatiza mayormente? ¿La naturaleza de la Iglesia o la forma de la Iglesia? Uy, este grupo es muy listo, Javier. ¿O ya han estudiado eclesiología? Uf, entonces no voy a decir nada nuevo. Entonces ya sabéis que la naturaleza de la Iglesia es el énfasis del Nuevo Testamento, que corresponde también a la tensión entre organismo y organización, ¿verdad? Según el Nuevo Testamento, ¿cómo describirías la Iglesia? ¿Qué palabra usarías en primer lugar, si acaso usarías estas dos, organismo u organización? Muy bien, listos. Es decir, 100% hasta ahora, es decir, porque es algo vivo, ¿verdad? Y eso corresponde a la naturaleza que se enfatiza en la Biblia. Y organización, entonces la Iglesia no es organización. Vale, pero no vale que él conteste, ¿eh? Tenéis que contestar vosotros. Claro que también es organización, porque la Iglesia es divina y humana.
y la parte divina, podríamos decir, es lo de organismo, porque es algo vivo, es algo que Dios está creando, ha creado y sigue creando en cada generación, y es también algo en que nos permite participar. Entonces es organización, porque nosotros necesitamos organización para entendernos, ¿verdad? Pero esa parte nos la deja, más o menos, pero también nos pone principios, ¿verdad?, que podemos extraer de la Biblia para que hasta la forma de la Iglesia intentemos hacer que sea conforme a su voluntad y que sea lo más adecuada para construir su reino en la tierra. Entonces, vamos a hablar de naturaleza y forma, y mayormente vamos a enfocar en la naturaleza. Y para hacerlo, pues vamos a empezar hablando de ese fundamento bíblico. Igual ya habéis puesto un fundamento bíblico, pero es por ahí que tenemos que empezar en cuanto a mi presentación en esta tarde. Las iglesias evangélicas tradicionalmente han abordado el tema de la Iglesia, del fundamento bíblico de la Iglesia, estudiando la palabra eclesía, porque sois tan bichos de iglesia que ya sabéis lo que significa eclesía, ¿verdad? Que es la palabra griega para iglesia, de ahí viene nuestra palabra en español, iglesia. Y estudiaban esta palabra estirándola de todas las maneras posibles para ver si ahí se entendía mejor lo que es esta cosa que Dios está haciendo. Y además, eclesía, ya sabéis lo que significa, ¿verdad que sí? Venga, decírmelo. Eclesía. Yo sabía que esa definición ya estaba en la mente de la mayoría. Los llamados fuera. Y se estudiaba tradicionalmente, pues cuántas veces se usa, pues y cuántas veces significa esto y cuántas veces significa lo otro. Pues se descubre que son 96 veces en el Nuevo Testamento que significa una asamblea local. Y 6 veces en el sentido griego clásico, es decir, una asamblea que podía ser política. Y 12 veces, pues más bien el conjunto universal de la Iglesia. Muy bien. Y que el trasfondo ahí viene del hebreo, kahal o eda, las dos palabras, luego en la Septuaginta se van a traducir como congregación o asamblea y pueden indicar una congregación local o a nivel universal. Pues lo que pasa con este estudio tradicional es que enfatizaba la forma en vez de la naturaleza. Y el Nuevo Testamento enfatiza la naturaleza más que la forma. Entonces, la verdad es que ese estudio no iba muy lejos en cuanto a su capacidad de iluminarnos en cuanto a qué es la Iglesia. Entonces, nosotros vamos a seguir un abordaje más bien trinitario en nuestro estudio bíblico y para ello he traído hojas. Así que Susi, mi esposa, me ayuda, Javier. Por eso ha venido, porque ella ya conoce todo esto. Así que hay como 20 hojas, igual habrá para todos y de sobra. Y esto solo es la primera hoja. Así que hermano que estaba en el set, ¿me ayudas con la segunda hoja? Así lo repartimos más rápido. Y luego la tercera, y así tenéis las 3 hojas enseguida. Esta es la tercera. Y mientras vayan repartiendo las hojas, ya sabéis que tenéis que tener 3 hojas y ya hemos dicho que va a ser un abordaje trinitario al tema de la Iglesia, así que os imagináis que cada hoja es para una persona de la Trinidad. Y cada hoja tiene arriba
un espacio en blanco que es donde vas a rellenar para indicar pues que ya terminaron, pues tengo más. Sí. A ver. There's 1, 2, 3. Son suficientes, tengo uno más. 1, 2, 3. Pero ya está. Vale, ¿todo el mundo tiene, más o menos? Entonces empezamos mirando los textos bíblicos que tenéis por ahí y podemos ir leyendo. Además, podéis ir buscando varios estos textos que nos van a ir hablando de un aspecto importante de este fundamento bíblico. Tito 2:14 habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El término que queremos recoger aquí es pueblo. Pueblo de Dios. Un pueblo que le pertenece. Entonces es el pueblo de Dios, redimido por Él, un pueblo que expresa su carácter santo y amoroso a los demás, precisamente a través de su celo por las buenas obras. Entonces, pueblo de Dios es el primer término y va reforzado en el siguiente pasaje de 1 de Pedro 2, 4 al 10, que conocemos también, son pasajes bien conocidos. Y ahí por el versículo 9 y 10 habla de nosotros como iglesia, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues otra vez el término significativo aquí que queremos recoger es lo de pueblo, pueblo adquirido por Dios, pueblo que pertenece a Dios. Entonces, pueblo de Dios es lo que vais a rellenar ahí en el primer blanco. Evidentemente, encontramos varios de estos términos en el Antiguo Testamento, lo cual quiere decir que Pedro ve la Iglesia como una continuación de aquella realidad espiritual que existía ya en el Antiguo Testamento. De hecho, es un gran debate. ¿Desde cuándo existe la Iglesia? Pues muchos teólogos reconocen que la Iglesia existe desde el Antiguo Testamento, porque Iglesia es la asamblea de Dios, la asamblea de su pueblo. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, Dios está haciendo algo nuevo. Y es a partir del Nuevo Testamento que viene a ser de Cristo, es decir, el elemento cristológico. Pero ya estamos trabajando sobre una realidad que Dios llevaba siglos preparando. ¿Quiénes componen esta nueva agrupación? Pues aquí en 1 de Pedro podemos encontrar algo de esto. Dice, acercándoos desde el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que podríamos decir que todo el que se someta a Jesucristo como Señor va a pertenecer a este pueblo de Dios. El que no se someta a Jesucristo pues no puede formar parte de este pueblo. Entonces la perspectiva que Pedro tiene de este pueblo es que tiene una misión.
Lo hemos leído ya en el versículo 9, pero yo quiero que vosotros lo saquéis. Ahora, yo no tengo la hoja que vosotros tenéis porque ya he repartido todas, así que me es difícil seguir exactamente la línea. Muchas gracias. Así tú miras con tu vecina. Muy bien. Ya he sacado las implicaciones por vosotros con respecto a esta nueva comunidad. Os habéis dado cuenta que es una realidad que nos viene desde el Antiguo Testamento. Ya Dios estaba preparando y formando esta comunidad de los que le pertenecían. Y Romanos 2, 28 y 29, ¿qué luz arroja sobre esta cuestión? Si queréis parar y leer rápidamente estos versículos. Si vosotros llegáis antes que yo, leer en voz alta, con mucho gusto, y así yo no desgasto la voz tan rápido, pero ya estoy aquí, así pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces, ¿qué luz se arroja aquí? ¿El pueblo de Dios tiene que ver con etnia o sangre? No, ya no, ¿verdad? Sino con el interior de cada ser y su relación con Dios, y esa relación se basa en la justificación por la fe en Jesús. Entonces, no hay sino un solo camino al Padre, no puede haber dos pueblos de Dios a la vez, sino que hay un pueblo de Dios y que tiene una cabeza, que es Jesucristo. Y esto es lo que queríamos decir ahí con Romanos 2. La misión, ahora sí, ¿qué perspectiva tiene Pedro de la misión de la Iglesia? ¿Cuál es esa? Ahora estamos, volviendo a 1 de Pedro 2, 9. ¿Cuál era esa misión? Que ya la conocéis. ¿Anunciar qué? ¿Las virtudes de quién? Eso es, aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Pues si vamos a anunciar sus virtudes, tenemos que conocerle, ¿verdad? Y es en lo que estamos todos los domingos o en todas las reuniones caseras que hagamos, estamos procurando conocerle mejor para ser anuncios de sus virtudes. Y para Pedro es que como que no existe este pueblo de Dios si no estamos anunciando sus virtudes. Si no estamos proclamando a viva voz las virtudes de Jesucristo, pues la Iglesia ha perdido el norte y ha dejado de ser la Iglesia de Cristo. ¿Qué hace falta para cumplir esta misión? Ya me he metido en esa pregunta también. Me voy adelantando. Pues hace falta conocerle, ¿verdad? Hace falta profundizar, tener una relación personal con Él y profundizar con Él. Otras metáforas afines. Jesucristo usó muchísimas parábolas para aclarar el reino de Dios, ¿verdad? Pues el Nuevo Testamento también usa muchas parábolas para aclarar lo que es la realidad de la Iglesia. Ya hemos empezado usando el término pueblo de Dios aquí, pero Pedro en este capítulo usa otras metáforas afines para describir esta realidad. Queréis mirar primero en el versículo 5, 1 de Pedro 2, 5, a qué son comparados en este versículo los miembros de la Iglesia. Piedras vivas, vivas, no muertas, no dormidas, ¿verdad? Así que piedras vivas, y además usa otras metáforas en este versículo. Como piedras vivas estamos siendo edificadas como casa espiritual y
sacerdocio santo. Eso podéis rellenar el espacio en blanco con esos términos. Casa espiritual y sacerdocio santo. Y con todas las implicaciones que hay ahí. Eso lo dejamos para vuestra meditación en casa. Y pasamos a Efesios 2, 21 y 22. ¿Cuál es el papel de los creyentes según estos versículos? Pues en el 20 podríamos empezar, que habla de edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el papel de los creyentes como conjunto, ¿cuál es? ¿De qué servimos? ¿De qué manera servimos? Somos un edificio que sirve para morada de Dios. Se supone que entonces como templo, individualmente y corporativamente, hemos de ser santos, ¿verdad? Esto es ya la apelación a la santidad. Y la metáfora para la iglesia, ya lo estamos viendo aquí, ¿verdad? El templo santo, que también podéis poner en ese espacio en blanco ahí arriba, otra metáfora que se usa. Y en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 6, Pablo describe el papel del creyente en estos pasajes. Os lo voy a decir porque el tiempo corre. Es también tan templo. En esos versículos se refiere a cada uno de nosotros como templos. Y luego en conjunto somos el templo que sirve para la morada de Dios. Dios morando entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Así que, para empezar, somos pueblo de Dios, esa casa espiritual, sacerdocio santo, templo santo, donde Dios quiere morar. Y eso tiene grandes implicaciones para nuestras vidas personales, para nuestras relaciones entre nosotros, de qué manera nos relacionamos, porque Jesús fue quien dijo, será por el amor que tenéis unos a otros, que otros van a reconocer que yo soy enviado del Padre, ¿verdad? Así que tenemos que trabajar eso, y mucho, para que nuestro amor sea, dijo Pedro, ferviente amor, ¿verdad? Ok, pasamos a la segunda hoja. Y enseguida os daréis cuenta de lo que es el tema aquí. Cuando veis todos estos pasajes en Romanos, 1 Corintios, Efesios y Colosenses, preguntando qué figura es usada para describir la Iglesia y su papel en estos pasajes, ya os imagináis sin buscarlo, ¿no? ¿Sí? Cuerpo de Cristo, muy bien. Podéis rellenar el espacio en blanco ahí arriba. Cuerpo de Cristo. Y todos esos pasajes sugieren lo mismo y apuntan a Cristo como cabeza. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, investigando en los siguientes pasajes de Mateo 25 y Hechos 9, vamos a sugerir lo que podrían ser las fuentes de este concepto paulino. Por supuesto, el Espíritu Santo le inspiraría y se le ocurriría, pero Pablo meditaba mucho en las Escrituras y el Espíritu usa las Escrituras y la tradición evangélica para inspirarle. Y entonces en Mateo 25 es precisamente la parábola del juicio de las naciones. Y después de hablar acerca de las ovejas y después de hablar de las cabras, Jesús resume con una frase. En cuanto lo hicisteis, ¿cómo dice? A uno de estos, de mis hermanos más pequeños, ¿quién? ¿Qué? A mí. Entonces, ¿qué hay allí entre Cristo y esos pequeños?
¿Qué hay entre ellos? Una unión, un vínculo estrechísimo, tan estrecho que si lo haces a uno de sus hermanos pequeños, se lo estás haciendo a él. ¿Veis cuán cercana está esa relación? Pues esto es lo que Jesús dice a Pablo en el camino a Damasco, Hechos 9:5. Si queréis mirarlo rápidamente, Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque se le ha aparecido con esta gran luz y el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo piensa, yo no estoy persiguiendo a este Señor ahí en el cielo, yo sí estoy persiguiendo a estos cristianos. Pero él me dice que al perseguirles a ellos, le estoy persiguiendo a él mismo. Pablo tenía mucho que pensar en ese tiempo, después de ese encuentro en el camino a Damasco, y seguramente va uniendo cabos y dándose cuenta que lo que él estaba haciendo a esos seguidores de Jesús, Jesús lo tomaba muy personalmente. Pues pensando y pensando, seguramente el Espíritu le lleva a esta metáfora, porque esta metáfora no está en el Antiguo Testamento. Esto es netamente del Nuevo Testamento, lo del cuerpo y la cabeza. Así que, ¿qué es lo que Pablo pretende enfatizar con esta metáfora? Pues para esto vamos a Efesios 4, 15 y 16. Donde Pablo dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues, ¿qué importa según estos versículos? En cuanto al cuerpo, hay un elemento muy importante. Eso es. La unión del cuerpo, la unidad en el cuerpo. El cuerpo es uno. Aunque nos reunamos en muchos locales diferentes, el propósito es que trabajemos bajo la misma cabeza y desde luego es una asignatura pendiente para los creyentes de hoy y de todos los siglos. Aprender a superar nuestras diferencias y limar nuestras asperezas y decir, bueno, tú lo ves de esta manera, yo lo veo de esta manera, pero somos hermanos y tenemos que llevarnos como hermanos en Cristo, ¿verdad? Es decir, la unión, la unidad del cuerpo es algo que Pablo quiere enfatizar con esta metáfora. ¿Y qué tal en 1 Corintios 12? 1 Corintios 12, versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pues además de la unidad, ¿qué más hay? Sí, Señor, diversidad, hay pluralidad de miembros. Y esa diversidad aparentemente es algo que a Dios le gusta, porque nos ha hecho aquí en esta tarde todos diferentes y con muchas diferencias. Y Dios valora positivamente esas diferencias que nos obligan a superar nuestro yo, a trabajar el tema de mi yo y mis preferencias y mis gustos, etcétera, para que yo pueda llevarme bien contigo y tus peculiaridades, tus idiosincrasias. Romanos 12, versículo 5, va por la misma línea. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Así que aquí entendemos que tenemos una vida común, compartida.
que somos un cuerpo, enfatizando la unidad, que somos muchos miembros, enfatizando la diversidad, pero somos miembros no solo de Cristo, sino los unos de los otros. Y los otros pasajes aquí en Efesios y Primera Corintios también van enfatizando lo mismo, que tenemos una vida común compartida entre los miembros. Y es muy importante que esa vida común la respetemos y aprendamos a torear con ello. Entonces, sugerimos que esto es lo que Pablo pretendía enfatizar con esta metáfora y pasamos a ver algunas metáforas afines. Pablo seguía el ejemplo de su maestro y hablaba en parábolas. Así que en Efesios 5 encontramos que está hablando en primer lugar de la plenitud del Espíritu y como ilustración de esa plenitud pues habla de las relaciones familiares, que se supone que las relaciones familiares no funcionan bien sin la plenitud del Espíritu. Ese es el vínculo ahí entre esos temas. Y en Efesios 5 del 25 al 32 recogemos otra metáfora para la iglesia. ¿Recordáis que aquí hablando los maridos, dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Siguiendo un poco más allá, en el 32, después de decir que el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces aquí en efecto está llamando a la iglesia, ¿de qué manera? Como la esposa, exactamente. Así que ahí está la metáfora afín, la esposa de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, es también la esposa de Cristo. Y eso vemos también en el Antiguo Testamento, no vamos a tomar tiempo para leer Isaías 54, pero vemos en el Antiguo Testamento que Dios ya había usado esta metáfora del pueblo como su esposa, desposada con él, como el marido. Entonces, preguntamos aquí, ¿qué es lo que debe caracterizar a la iglesia en su relación con Cristo según esta metáfora? ¿Cómo se quiere que la iglesia se porte con respecto a su marido? ¿Qué tipo de iglesia quería presentarse a sí mismo? Sin mancha, ni arruga. Santa, sin mancha. Es decir, fiel. Una esposa fiel. Y en 1 de Pedro 5 recogemos otra metáfora afín. ¿Recordáis de lo que Pedro les habla en el capítulo 5 de su primera carta, del 2 al 4, hablando a los ancianos y su responsabilidad? Compara a la iglesia a un rebaño, exactamente. La iglesia también es un rebaño. Esto también va en el espacio en blanco, que la iglesia es un rebaño. Y otra vez, el trasfondo veterotestamentario, vemos que Dios ya había comparado a su pueblo a un rebaño, y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento solo tenéis 3 ejemplos. Y esta idea es reforzada por Jesús en Mateo 9:36, cuando él ve las multitudes como ovejas sin pastor. Y eso también viene del Antiguo Testamento, pero eso le toca de profundo, y él en Juan 10 dice: yo soy ese buen pastor que ha venido a recoger a las ovejas, a buscar las ovejas perdidas. Y incluso en Juan 21 pues está exhortando a Pedro, restaurando a Pedro, dándole este encargo de pastorear, de apacentar su rebaño. También en el sermón de Pablo en Hechos 20. Entonces, el rebaño, ¿qué características tiene el rebaño?
que caracteriza también a la Iglesia. A ver, no habéis trabajado de pastores de ovejas, ¿verdad? Tienen que seguir al pastor, eso es lo positivo. Gracias, Miguel, por empezar con lo positivo. Otros elementos que tienen las ovejas o el rebaño, su tendencia a desorientarse. Eso también fue muy amable en la forma de decirlo. Sí, desorientarse y perderse por los montes, ¿verdad? Y luego olvidarse del rebaño del todo. Así que representa la susceptibilidad de la Iglesia. Somos como un rebaño de ovejas y somos como una esposa que necesita la protección de su marido. Somos como el cuerpo que también es susceptible y necesita protección de parte de la cabeza. Así que eso en cuanto a la segunda dimensión de este énfasis trinitario. Pasamos a la tercera hoja para recoger un tercer énfasis. 2 Corintios 13, 14. Reconocemos que este énfasis no es exactamente igual que los primeros dos, porque no se trata de un sinónimo como tal para la Iglesia, y sin embargo es una descripción de la vida interior de la Iglesia, y lo encontramos en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y, ya lo sabéis, la comunión del Espíritu Santo. Pues eso es lo que estamos poniendo ahí en el espacio arriba, la comunión del Espíritu Santo, porque es una descripción de la comunidad de Cristo, su comunión con el Espíritu Santo. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, comunión del Espíritu Santo. Descripciones una descripción trinitaria de lo que es la Iglesia. Primera de Juan 1:3 también habla de esa comunión entre el Padre y el Hijo. Curioso. Nos dice, y con el Espíritu Santo. ¿Cuál será la idea de Juan ahí? ¿Por qué omite al Espíritu? Porque evidentemente vemos en su carta que Él es trinitario. Él dice ahí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Os dais cuenta de lo que describe Juan aquí? Comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Qué tipo de comunión hay entre el Padre y el Hijo? Sí, Señor, ya estás saltando a la conclusión. Pero esa comunión es una comunión la más estrecha, la más íntima, la más devota, la más amorosa que hay. Es el amor perfecto, ¿verdad? Entre Padre e Hijo. Yo quiero gozar de esa comunión. ¿Quién me va a elevar a participar en esa comunión entre el Padre y el Hijo? El Espíritu, ya me estáis cogiendo la onda. Es el Espíritu quien nos pone, porque el Espíritu es el vínculo entre el Padre y el Hijo. Y Él es quien me da este privilegio de gozar de la comunión del Padre y del Hijo y conocer ese perfecto amor entre ellos. Y me llena de ese amor, no simplemente para que yo me sienta bien, sino para que yo comparta ese amor con los que me rodean. Y especialmente con los menos amables, ¿verdad? Porque ahí es donde hay un vacío que se necesita el amor del Señor. Muy bien, entonces las implicaciones de este término en los siguientes pasajes, pues 1 de Juan 1, 6 y 7, fácil de deducir, cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión no solo con el Padre y con el Hijo, sino unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, yo puedo tener comunión contigo y tú conmigo porque Cristo nos está limpiando. No porque yo sea mejor o que tú seas mejor, no, es que estamos todos en el mismo barco, todos en el mismo nivel de necesidad, y Él
nos limpia para que tengamos esa comunión pura y santa con Él y unos con otros. Y el 2, 9 y 10 habla por el mismo estilo de ese amor que caracteriza nuestra comunión, y a lo largo de Primera de Juan. No vamos a leerlo todos, pero ahí tenéis los versículos para meditarlos vosotros en casa. Y luego otra serie de versículos aquí en Filipenses, en Hechos, en Romanos, en 2 Corintios, que nos hablan de comunión en términos muy prácticos. Porque los primeros cristianos llegaron a usar la palabra koinonía, que ya conocéis, para describir lo que hacían unos con otros en cuanto a necesidades materiales o de cualquier índole. La comunión, mi comunión no es simplemente la confraternidad que disfrutamos, es, tú tienes una necesidad, pues es que nosotros tenemos todo en común y yo estoy para ayudar a apoyarte en esa necesidad que tienes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que practicaron en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Desde el principio, y tenemos que mirar la manera de practicar así unos con otros. Otras metáforas afines. Efesios 3 es una maravilla, una verdadera mina de términos que Pablo va amontonando. Efesios 3:6, los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Por cierto, en griego esto dice también co-miembros del mismo cuerpo y copartícipes, es decir, ese prefijo co, que es la preposición con, se usa con cada una de estas palabras. Coherederos, comiembros y copartícipes. Ahí tenéis otras metáforas afines que está enfatizando la comunión, lo que tenemos en común. Y en Efesios 2:19 lo mismo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Familia de Dios. Pues estas metáforas son muy ricas en sentido que teníamos que meditar y explorar y poner en práctica, ¿verdad? 1 Timoteo 5 es lo mismo. Pablo exhortando a Timoteo a tratar a todos los hermanos de la iglesia como padres, madres, hermanos y hermanas. Pues como si fuésemos una familia. Indudablemente lo que Dios pretende con nosotros es hacernos familia. Lo que pasa es que la familia humana muchas veces trae todo su bagaje de la familia carnal y empezamos a practicarlo unos con otros en la iglesia, y eso es lo que estropea nuestra comunión, y tenemos que volver sobre ello continuamente para corregir, para ser corregidos y dejar que el Espíritu nos enseñe lo que es la verdadera comunión. Tenemos que ir corriendo, hermanos, así que la próxima hoja que os reparto, pasamos de hablar de fundamento bíblico para hablar de la historia, de qué manera la historia ha impactado este tema. Entonces, rápidamente vamos a mirar, brevemente diré, este tema. Como hemos empezado tarde, voy a tomar la libertad de 5 minutos más. Bien, veis que aquí tenemos varias referencias históricas en la hoja, ¿verdad? Tenéis credo de Nicea, no sé si usáis alguna vez el credo apostólico, pero ya sabéis que el credo de Nicea, que es del año 325, tiene 4 adjetivos que describen lo que es la iglesia. Y si habéis sido católicos alguna vez en vuestra iglesia, en vuestra vida, ya sabéis cuáles son estas 4, ¿verdad? Una, santa, católica y apostólica. Pues nosotros, ¿eso todavía nos describe a nosotros? Muy bien, esta gente ya sabe todo, Javier. Claro, seguimos siendo una sola iglesia, a pesar de las divisiones que hayamos creado los seres humanos. Es una sola iglesia, y es la importancia otra vez de la unidad
tenemos que tener esa mentalidad de unidad, a pesar de las rupturas que nosotros creamos, y confesarnos, arrepentirnos delante del Señor por ello, pero no dejar de creer que en Cristo somos uno, y Él nos irá enseñando a superar las roturas. Santa, porque ya lo hemos visto anteriormente, el pueblo de Dios es una realidad divina. Si Él está morando entre nosotros, nos está santificando, y nosotros mismos tenemos que estar santificándonos a diario como morada de su presencia entre nosotros. Católica, nosotros somos católicos aquí. Católicos, pero no católico romano, ¿verdad? Católico universal, sí, porque somos de la Iglesia universal, es lo que significa católicos en griego, incluyendo todas las razas, todas las naciones. Qué hermoso es reunir a muchas naciones en la Iglesia de hoy en día. Yo supongo que aquí en esta iglesia también reunís varias naciones y nos damos cuenta, pues desde luego es una realidad que trasciende las fronteras que nosotros estamos acostumbrados a establecer. Católica y apostólica, no por ninguna sucesión apostólica, sino porque nuestra iglesia está fundada en la autoridad bíblica, que fue fundada sobre el testimonio de los apóstoles y los profetas, y que tiene una implicación misionera, porque apóstol significa ¿qué? Enviados, como ellos fueron enviados a llevar a cabo su trabajo como apóstoles, pues nosotros usamos apóstol ya también en un sentido secundario, no técnico. No sé si tenéis apóstoles aquí en esta iglesia, pero las iglesias evangélicas solemos usar esa palabra estrictamente en un sentido no técnico, si vamos a llamar a alguien apóstol, y realmente la palabra latina es la que más usamos, que es misionero, un enviado, y somos todos enviados con el mensaje del Señor para predicar y testificar. Bueno, entonces esas son las características enfatizadas en el credo de Nicea. Si pasamos a hablar de Lutero y Calvino, allá en el siglo XVI, pues ellos van a enfatizar esas cuatro también. Estamos hablando aquí de las marcas de la iglesia, las señales de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia. Pero Lutero y Calvino van a añadir dos que enfatizaban la importancia de la predicación pura y limpia de la palabra de Dios. En vez de simplemente dogma y dogma y dogma, según había sido la tradición en la Iglesia Católica, ellos decían, la palabra de Dios tiene que hablarnos hoy. La palabra santa, limpia, predicada, fresca. Cada vez que nos reunimos, pues la palabra tiene algo que decirnos y Dios habla a través de la predicación, la proclamación de su palabra. Y decían ellos también la administración correcta de los sacramentos. Ellos todavía usaban sacramento, nosotros en nuestro contexto ya tenemos otro entendimiento con respecto a este término, pero ellos entendían que un sacerdote borracho o inmoral no podía estar ahí administrando la Santa Cena de una manera digna, sino que se tenía que administrar las ordenanzas, diríamos nosotros, de una manera correcta. Vale, ellos añaden esas características y dicen que estas también son muy importantes. Pero luego viene la Reforma Radical, y recordáis algunos nombres como Conrad Grebel, Menos Simons, Felix Manz, Baltasar Hübmeier, mártires, casi todos ellos, que enfatizaron otros elementos que también tenían que caracterizar la iglesia si iba a ser neutestamentaria, porque eso fue su meta, restaurar la iglesia neutestamentaria. Entonces, hablaban de un cristianismo voluntario. ¿Eso en contra de qué? Si naces en este estado, pues ya tú eres, ¿verdad? Porque te bautizan enseguida y tú ya perteneces a la iglesia. Ah, no, decían. No, el cristianismo tiene que ser voluntario. Cada individuo tiene que decir, yo sí quiero, como en un matrimonio, ¿verdad?
Entonces se oponían a la unificación de Estado e Iglesia. Entonces eso automáticamente lleva al bautismo de creyentes como segunda marca de la Iglesia neotestamentaria. ¿En contra de qué? El paido bautismo, usáis ese término, ¿verdad? Aunque no practiquéis el paido bautismo, ¿verdad que no? No lo practicamos porque entendemos que el bautismo no es para niños que no pueden dar testimonio, sino que es para personas que sí saben lo que están haciendo. Es el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento y esto es lo que la Reforma Radical recoge en cuanto a marca de la Iglesia. También el énfasis en la congregación local, su autonomía, en contra de una jerarquía que decidía todo. Y la iglesia local es simplemente un punto de reunión de lo que es la iglesia universal y no tiene nada que decir en todo el asunto. No, la iglesia local tiene una autonomía que tiene que estar bajo el liderazgo del Espíritu Santo y fuera con esa jerarquía por encima de la iglesia local. Y luego ese énfasis en la iglesia local lleva a una renovación de la misión que tiene la iglesia local. Sentido de misión que tienen estas personas que se reúnen aquí de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, énfasis en la misión como característica, como marca de la iglesia neotestamentaria. Entonces, este último espacio son 6 características que queremos resumir aquí como importantes, marcas de la iglesia. Y, en efecto, vemos la iglesia como creación de Dios. Es la obra, es lo nuevo que Él está haciendo en el mundo, en la historia. Es decir, es un organismo divino. Por tanto, es morada del Espíritu Santo. Bien, eso en primer lugar. Creación de Dios, organismo divino, morada de Dios, por tanto, tiene que estar llena del Espíritu Santo. Luego, además de creación de Dios, es comunidad de seres humanos creyentes en Jesucristo. Ahí está lo de organización humana. Y como organización humana tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos la luz de la palabra. Esta tiene que ser nuestra autoridad o nos vamos a desviar. Los criterios de cada uno van a empezar a guiarnos y desviarnos del camino. Entonces, nuestro común acuerdo es que esta es nuestra guía, esta es nuestra autoridad. Como comunidad de creyentes en Jesucristo nos guiamos por la palabra. Como organización humana dependemos de la palabra. En tercer lugar, una asociación voluntaria. Nadie está aquí por obligación, ¿verdad? El pastor no ha retorcido el brazo de nadie. Voluntaria de iguales. ¿O ponéis los pastores sobre un pedestal? No, por iguales. El pueblo es simplemente, no hay jerarquía entre el pueblo. Y el pastor, los pastores no están en un peldaño por encima de la congregación, sino que son siervos también entre el pueblo que usan sus dones conforme a lo que llaman a todos a hacer. Entonces, no es jerárquica, es una asociación voluntaria de iguales. En cuarto lugar, es una realidad escatológica. ¿Qué significa esto? Pues una realidad que vive en medio de los tiempos, con una tensión, el ya, pero todavía no. Ya estamos en las manos del Señor, pero todavía no se ha revelado lo que hemos de ser. Eso se revelará cuando Él venga, ¿verdad? Entonces somos señales y agentes del reino presente. Y ese reino ya ha venido,
pero no del todo, porque falta mucho que hacer y somos llamados a ser agentes de ese reino en el mundo en que vivimos. Entonces, no solo una realidad escatológica, sino también una realidad misionera, que es el número 5. Y, por cierto, en cuanto a realidad escatológico, aquí pondríamos que los símbolos son el pan y el vino, porque el pan y el vino que compartimos, según lo que el Señor instituyó entre nosotros, son símbolos que nos recuerdan de lo que Él ha hecho por nosotros hasta que Él venga, lo que pone nuestros ojos en el horizonte, ¿verdad? Entonces, el pan y el vino nos recuerdan que siempre desde ya, pero todavía no. Y la realidad misionera, el símbolo ahí es el bautismo, que bautizamos a los que se están añadiendo, que el Espíritu va añadiendo al cuerpo, porque ellos también están dando testimonio de su muerte con Cristo y su resurrección para andar en novedad de vida. Entonces, la realidad misionera de la Iglesia, esa misión es fundamental a nuestra naturaleza y a nuestra existencia. Vivimos para misionar. Y para ello, pues tenemos que ser facultados y habilitados por el Espíritu Santo para llevar a cabo nuestra misión, y necesitamos asociarnos con otros, porque nos damos cuenta de que no damos abasto. Sobre todo si somos 4 gatos, aunque seamos 80 o 100, pues necesitamos colaborar y cooperar con otros que tengan la misma visión, que tengan un concepto parecido al nuestro en cuanto a cómo llevar a cabo la misión. Hay demasiado que hacer. No podemos alcanzar hasta los fines de la tierra. Entonces, colaboramos en esta misión. Y en último lugar, aquí, el número 6, somos una realidad paradójica. Por lo que dijo Jesús, somos llamados a estar en el mundo, pero no del mundo. En el mundo, en contra del monasticismo o el ascetismo. No nos hemos de enterrar, sino que tenemos que estar en el mundo. Y nos cuesta, ¿verdad? Porque estamos mucho más cómodos aquí entre nosotros, que pensamos más o menos de la misma forma, y allá afuera, los dolores de cabeza que se nos producen. Pero ahí es nuestro llamado. De modo que necesitamos una renovación continua desde dentro para poder llevar a cabo esta misión y estar en el mundo sin dejarnos llevar por el mundo, ¿verdad? Vale, rápidamente hemos visto este trozo de la historia. Entendéis que son el punto del iceberg, lo que vamos viendo. Me quedan 2 hojas. ¿Tenéis aguante? Si tenéis aguante, entonces vamos con esta segunda hoja, que es de doble cara, pero solo vamos a ver una de las caras. Y vosotros tendréis que ver la otra cara por vuestra cuenta. Os digo lo que hay, por lo menos, en esta la primera cara, que está en blanco. Son principios bíblicos que nos ayudan a hacer decisiones con respecto a la forma de la Iglesia, con respecto a la organización, porque tenemos que organizarnos, y para organizarnos tenemos que ponernos de acuerdo, pero necesitamos seguir con el fundamento bíblico, incluso en nuestra organización. Entonces, 3 principios muy sencillos que solemos compartir entre todos los evangélicos, que nos ayudan a hacer las decisiones adecuadas con respecto a la forma de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia. Primer principio, que es nuestra confesión más básica: Jesús es el Señor. Jesús es Señor. No, eso es el anterior.
Jesucristo es nuestra autoridad final, ¿no es así? Es así en esta iglesia, ¿verdad? Pues la base bíblica lo veis ahí en los versículos en medio. Y las implicaciones, pues las Escrituras, que hemos dicho que son nuestra guía, nuestra autoridad final, las Escrituras derivan su autoridad ¿de quién? Ya sabéis, ¿verdad que sí? Las Escrituras derivan su autoridad ¿de quién? Os doy un ejemplo en Juan 5:39. Jesús dijo a los fariseos ahí, escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de... las Escrituras derivan su autoridad de Cristo. Y es lo que estos versículos todos apuntan, que Jesús es nuestra autoridad final. Solo que entendemos que las Escrituras son las que nos dan testimonio de Él. Por eso van de la mano estas autoridades. Eso quiere decir que ni una jerarquía eclesial ni credos oficiales pueden sustituir esta autoridad. No hay nada en nuestras iglesias por encima de la Biblia o por encima de la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Este es nuestro acuerdo común. Eso nos va a ayudar a hacer decisiones sabias y sanas con respecto a la estructura que formamos para gobernarnos. Cristo es la única cabeza, no tenemos otra cabeza. La Biblia es nuestra autoridad. Bien, segundo principio, lo veréis en estos versículos bíblicos, en la base bíblica, y se suele llamar el sacerdocio bíblico del creyente, el sacerdocio universal de los creyentes. Pues este principio es lo que nos señala la libertad de conciencia y la responsabilidad individual de cada creyente bajo la soberanía de Jesucristo. Nadie puede tomar las decisiones por ti. Tú eres responsable delante de Dios. Eso es tu sacerdocio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser una nación de sacerdotes y reyes. Pues ahí está la responsabilidad de cada uno, porque Dios desea una respuesta voluntaria de parte de cada persona, desea creyentes responsables, y entendemos que lo que más concuerda con el desarrollo de la responsabilidad individual parece ser que los miembros participen de alguna manera en las decisiones que se tomen. Si las decisiones todas os llegan ya cocidas y preparadas y no, pues solo vamos a sentarnos y decir que sí, pues entonces no vais a sentir que la iglesia es nuestra, es mía y yo también tengo una participación aquí. Es decir, el pueblo necesita participar en las decisiones. Y alguien puede objetar, sí, pero el pueblo no está preparado. Entonces, ¿qué? Que no participen. No, que los eduquemos. Que eduquemos. Y por eso es un valor muy importante entre nosotros, educar al pueblo. Por eso se están haciendo estas conferencias entre vosotros, me imagino, para subir de nivel, ¿verdad? Tenemos que ser un pueblo informado, capaz de tomar decisiones, capaz de dialogar entre nosotros y tomar decisiones buenas y sabias. Bien, tercer principio es la flexibilidad de forma. Nuestras formas no son permanentes. Solo porque hoy lo hacemos de esta manera, no quiere decir que de aquí en adelante, hasta que el Señor venga, se tiene que hacer así. No, las formas se van adaptando según los tiempos, según las personas presentes, según la cultura, etc. Las formas se pueden adaptar. Pero este comité siempre lo hemos tenido. Bueno, pero es que las funciones de este comité han sido asumidas por otros grupos y pues, ¿para qué seguir con este comité? No, las formas se van adaptando, porque en la Biblia realmente no dicta ningún tipo de gobierno como el correcto, sino que deja apertura en este tema
para que la Iglesia adapte su gobierno según la cultura y según el desarrollo humano. El gobierno de una iglesia aquí en España no va a ser igual al gobierno de una iglesia quizás en un país menos desarrollado, de menos educación para el pueblo llano, etcétera. Me explico, ¿verdad? Entonces, adaptación, flexibilidad en cuanto a las formas. La forma más bíblica en cuanto a la asamblea local de creyentes será aquella que deje más libertad al Espíritu Santo para que movilice el máximo potencial de los miembros del cuerpo. Porque esto es el ideal, que cuantos más miembros activos y participativos en la obra, pues mejor. Así el cuerpo está funcionando a máximo potencial. Y además, no queremos crear otro comité, otro equipo de trabajo, otro y otro y otro y otro. Porque los peregrinos debemos viajar ligeramente, ¿verdad? Sin demasiado bagaje administrativo, con la organización necesaria para llevar a cabo la misión. No crear comités o grupos de trabajo simplemente por la diversión de hacerlo, sino lo que realmente nos ayude a funcionar y con una buena disposición de hacer cambios, que no nos es fácil, porque no nos gustan los cambios, ¿verdad? Sobre todo cuanto mayor me hago, menos me gustan los cambios y sin embargo siguen sucediendo. Hay que adaptarse, hay que ser flexible. Pues esto en cuanto a principios, y atrás, detrás de esa hoja, simplemente para vosotros, tenéis un pequeño resumen del enfoque bíblico en cuanto a los dirigentes de la Iglesia. Y estos eran los dirigentes que había en el Nuevo Testamento. Entonces, según las funciones que ellos cumplían, pues la Iglesia tiene que ir tomando decisiones en cuanto a lo que funciona para nosotros hoy en día. ¿Vale? Pasamos, y aquí sí es la última hoja, ¿vale? Porque habría mucho más que decir sobre todas estas cosas, pero aquí ahora exijo que vosotros penséis. Porque ahora vais a mirar este dibujo, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero lo vais a comentar con vuestro prójimo y decir, es decir, no te quedes aislado, sino forma parte del cuerpo, busca a alguien con quien compartir sobre el dibujo y lo que estás viendo ahí. Y luego comentaremos un poco en el grupo. ¿No quedaron para ti, hermano? ¿Tú no tienes la hoja? Ay, lo siento. Javier, eso.